Variedades de subconsumo y capacidades ociosas, casos ilustrativos. Para comenzar, resulta indispensable distinguir entre los diversos tipos de sobregasto y desperdicios evitables que derivan de las compras, y más específicamente del consumo parcial o incompleto de los bienes, servicios y activos que se han adquirido, cuando menos, por tres motivos. De una parte, porque cada uno entre sus diversas variedades requiere de un tratamiento distinto para evaluar su importancia, pecuniaria o cualitativa. En lo posible, ese subconsumo relativo debería poder ser valorizado monetariamente una vez que se haya desarrollado plenamente el esquema teórico y el instrumental técnico adecuado para hacerlo, lo que no estamos en condiciones de hacer aquí, sino para algunos casos específicos de bienes. Esa diferenciación, de otra parte, resulta inevitable por las consecuencias que cada una de las variantes del subconsumo y del desperdicio ejerce sobre el bienestar de las familias y de la sociedad en general, y específicamente por la disposición de recursos escasos que significa, y el impacto que despliegan sobre el medio ambiente natural y social en que se aparecen y se difunden. Finalmente, porque cada una, si se desea reducirla, si resulta posible hacerlo técnica, social y políticamente, exige la aplicación de políticas diferenciadas, según se trate de bienes perecederos o duraderos, así como en el de los servicios. Además, según sea el caso, tiene que llevarse a cabo por una o más instituciones distintas, tales como las familias, las escuelas y universidades, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones públicas, los organismos multilaterales y demás organizaciones, incluidos ciertos segmentos del aparato estatal, como veremos en los capítulos 6 y 7. También es posible una combinación o cooperación entre varias de ellas, institucionalizada, concertada o informalmente. Distinguiremos básicamente entre cuatro tipos de mercancías en las que se pueden dar elevados niveles de subconsumo o de capacidades ociosas en el consumo, a saber, bienes perecederos, productos duraderos, servicios públicos o privados y aquellos que son difícilmente tipificables. La diferenciación no es muy nítida, ya que algunos no son propiamente desperdicios del propio bien, sino que se trata de restos real o potencialmente inevitables del proceso del consumo, como por ejemplo ciertos empaques o cáscaras de algunas frutas o de las baterías no recargables. Sin embargo, trataremos de no especificar cada variedad con mayor precisión más adelante, aun cuando se presenten algunos traslapes entre ellas. Partimos del supuesto de que el uso más eficiente o adecuado de ciertas mercancías, así como las especificaciones de su producción, podrían beneficiar a muchas personas o instituciones privadas o públicas, directa o indirectamente. En este caso, lo que nos interesa especialmente es la forma como tales restos o mercancías subutilizadas pudieran convertirse en mercadería que pueda servir a otros consumidores o para otros fines en particular, como insumos para producir otras cosas o para convertirlos en bienes públicos. Ciertamente, en muchos casos no es posible tecnoeconómica o políticamente, y ni siquiera teóricamente, como veremos. Sirva la enumeración de los elementos, casos prácticos bien conocidos que se detallarán en las subsecciones que siguen, como una introducción para palpar lo que significa la noción del subconsumo y de la capacidad ociosa que implica, lo repetimos, la subutilización y o el desperdicio en el consumo de mercancías perecederas o duraderas, generalmente de primera mano o nuevos que hemos adquirido en algún momento. Esto nos dará una idea cualitativa y una noción aproximada de los montos en valor y peso de este masivo derroche, especialmente en el caso de los alimentos y ciertos bienes duraderos. 2.1. Una visión panorámica de la basura a nivel global. El gráfico 1.1 nos permite calibrar la cantidad de desperdicios que se genera en los principales países del orbe.
Nótese, sin embargo, que solo una parte de esa basura será contemplada en este trabajo. No tomaremos en cuenta lo que pierde en el proceso de explotación de la naturaleza, en la transformación industrial, en el empaque de los productos y en su traslado a los mayoristas y a las tiendas al por menor, sino únicamente en el que se da por parte de las personas y familias en sus hogares, restaurantes o bodegas. Es decir, nos limitaremos únicamente al estudio de los bienes y servicios finales que se desperdician, así como a las propuestas de política para intentar reducir dicho tipo de dispendio. Se entiende que no nos referimos a las mercancías que se desperdician, aun cuando pudieron haberse usado más plenamente. Para poder avisorar un panorama completo de la basura que se vierte en el mundo, puede ser útil tener una idea de los montos de que se trata. En el año 2007, según The Economist, 2008 se generaron 2.120 millones de toneladas de basura a escala mundial. Gran parte de ella, alrededor del 26% en 2009, responde a 3 países, Estados Unidos, China e India. Como puede observarse, de ese total de basura generada en el año 2007, 566 millones corresponden a los países de altos ingresos, 986 millones a países de ingresos medios y 569 millones a los de bajos ingresos. Ciertamente, en los países más desarrollados es donde más residuos sólidos por habitante se generan. En términos per cápita, tenemos que la basura que producen las personas de los países de altos ingresos equivale a 1.4 kilos por día. A ese respecto, el gran economista y matemático Nicholas George Rogan, hoy en día prácticamente olvidado, comentaba que, en vista de los fabulosos desperdicios anotados, parte importante de los cuales fluyen al mar, no debe sorprender que ya exista lo que se conoce como el octavo continente o basura del Pacífico Norte. Se trata de la gigantesca mancha de basofia que flota en el océano entre Hawái y California, configurando dadas las corrientes marítimas circulares que se dan en esa zona. Una gigantesca isla de restos de bienes duraderos que pesarían 4 millones de toneladas, 4/5 partes de las cuales son de plástico. Habría alcanzado una extensión de 700.000 kilómetros cuadrados, equivalente al estado de Texas, igual al 58% del territorio del Perú y al mayor a toda España. No nos sorprendería que hacia el año 2030 se hable de varios continentes adicionales, a tal punto que las islas de basura rebasen a las de tierra firme. A esa masa de desperdicios habría que añadirle básicamente los bienes duraderos que las familias e instituciones ya no usan y guardan en sus altillos, sótanos y depósitos o en almacenes alquilados para ese efecto, a pesar de no tener necesariamente la utilidad presente o futura para ellas, pero sí podrían tenerla potencialmente para otras personas, instituciones o empresas. A ese respecto, es extremadamente eleccionadora y sorprendente la siguiente constatación. Dicho esto, estamos en condiciones de enumerar los diversos tipos de bienes y las variedades de desperdicios evitables más comunes en nuestras sociedades, sin necesidad de entrar por el momento en mayores precisiones sobre las causas del desperdicio. Todos ellos podrían reducirse, o en el mejor de los casos evitarse al momento de la compra, o transformarse, reutilizarse cuando se dejen de consumir y se desechen por el consumidor original. Detallamos los diversos grupos y rubros porque cada uno requiere un tratamiento especial para fines de política. 2.2. El consumo de bienes perecederos. Comencemos con toda la cantidad de papel y cartón que vertimos diariamente en la basura, la masa de periódicos, revistas, folletos publicitarios, encartes, sobres, cajas y envases de todo tipo que se tira. Es impresionante y, como veremos, significa una pérdida social potencial apreciable. Incluso si parte de ella se reciclara o se utilizara para otros fines, como de hecho viene sucediendo, aunque solo parcial e ineficientemente. Segundo,
También forma parte de esta categoría una cantidad no despreciable de medicamentos, ungüentos y de higiene que se desperdicia, aún antes de que caduque o arruine, amontonada en las despensas de los hogares, cuando bien podría servir a muchos, en especial para enfermos necesitados que ocupan hospitales, sanatorios u hospicios. Lo mismo se aplica a las cremas y demás artículos de belleza, así como los de limpieza del hogar o de sus habitantes. En tercer lugar, probablemente, el rubro más importante está conformado por todos los alimentos y bebidas, al natural o empaquetados y precocinados que no terminan de consumirse completamente o que se malogran o caducan, los que terminan en la basura. Es el caso de las sobras perfectamente comestibles o utilizables para preparar comida de fideos y arroz, huesos y carnes, verduras y frutas, quesos y jamones, aceite y manteca, salsas y sopas, etc. Son cientos de miles de toneladas métricas de restos de comida que dilapidan y descartan diariamente familias, restaurantes, hoteles, hospitales, cárceles, cuarteles, tiendas, mercados, asilos, comedores, universitarios y similares. Más adelante, sobre la base de pocos estudios que existen al respecto, ofreceremos las peculiaridades y las cifras relativamente precisas de la enorme cantidad de alimentos que se desperdician inútilmente, a lo que se añade según datos compilados por Timothy Jones. El problema es grave si lo consideramos también a nivel global, porque un 20% de los gases de efecto invernadero proviene de la producción, transporte, preparación y almacenaje de alimentos y bebidas. Este inconveniente se agrava cuando se trata de basura que no se recicla, sino que va a parar a vertederos, donde terminan produciendo más gases de efecto invernadero por la lenta descomposición, la contaminación de las napas freáticas, etc. Si todos esos alimentos se hubieran consumido en vez de haberse tirado a la basura, se ahorraría la emisión de 15 millones de toneladas de CO2 vertidas al medio ambiente. Al margen del metano que generan y las infecciones que impactan especialmente en la salud de los niños. Y por si fuera poco, si todos los habitantes del mundo vivieran como los estadounidenses, requerirían 5.4 planetas Tierra para conseguir los recursos necesarios para satisfacerlo, de acuerdo con el National Geographic, mientras otros postulan que serían 10. En cambio, si todos viviéramos como los ciudadanos de la India, se necesitarían menos de medio planeta. Estados Unidos consume el 23% de la energía global, a pesar de albergar apenas al 5% de la población mundial, y descarta el 27% de su comida disponible, lo cual serviría para alimentar diariamente a 20 millones de personas. En suma, un estadounidense consume lo mismo que 32 kenianos. Se observa aquí que, junto con el sobreconsumo microeconómico relativo familiar, aparece el sorprendentemente elevado consumo microeconómico absoluto, sinónimo de pobreza y pobreza extrema, al que nos hemos referido y que involucra los más diversos espacios, tanto en el ámbito internacional como en el interior de cada país. 2.3. Bienes duraderos sencillos. Continuando con nuestro tratamiento del consumo y sobregasto de los diversos tipos de bienes, surge una cuarta interrogante. ¿Ha calculado usted la cantidad de ropa y calzado que su señora, esposa y sus vástagos, por no hablar de su persona, ya no usan de haber crecido a lo largo o lo ancho o porque se dice que han pasado de moda? A lo que hay que añadir frazadas, cojines y similares. Como es sabido, antaño los guardarropas eran unos en los que apenas cabía uno de pie, los que fueron creciendo a medida que aumentaba el bienestar material. En cambio, según Dan Ariely, actualmente, se trata más que de armarios, de auténticas despensas o vestidores donde uno puede entrar e incluso dar unos cuantos pasos por su interior, y no importa lo profundas que puedan llegar a ser tales despensas. Los estadounidenses se las arreglan para llenarlas hasta llegar a la misma puerta del famoso walk-in closet, que es lo primero, junto con el jacuzzi, que hoy en día
le enseñan a uno cuando alguna familia ha construido o comprado una casa o departamento nuevo. Aparte de que en el ámbito de las finanzas personales, la desidia nos hace descuidar nuestros ahorros, mientras que la tentación del crédito fácil llena nuestros armarios de productos que en realidad no necesitamos. A lo que la socióloga Juliet Shore añade que, a pesar de que el número de integrantes de la unidad familiar ha disminuido, el tamaño de las viviendas experimenta un rápido aumento. Entre los habitáculos con más demanda se encuentran los vestidores y los garajes para 3 y 4 vehículos, que sirven para almacenar cantidades inauditas de objetos de todas clases. El adulto medio adquiere a lo largo del año 48 nuevos artículos de manera análoga. También se desprende de una gran cantidad de cosas a un ritmo sin precedentes. Los estadounidenses poseen más aparatos de televisión que los habitantes de cualquier otro país, prácticamente uno por persona. Téngase presente en quinta instancia la enorme cantidad de libros y revistas desde el American Economic Review, pasando por Life hasta llegar a Playboy, que posee en su biblioteca o en el desván. La gran mayoría de esos textos ya los leyó o apenas los hojeó, y nunca los va a leer o a releer. Ciertamente con excepciones, lo que se aplica especialmente a los libros que los padres han adquirido para la educación escolar, técnica y universitaria de sus hijos. Añádale a todo ello un sexto conjunto de bienes, referido a la infinidad de artefactos que atosigan su despensa, sótano o altillo, radios y televisores, discos y tocadiscos, lámparas y lámparas, ollas y sartenes, patines y bicicletas, herramientas y repuestos de la más variada índole, gorros y sombreros, sillas, mesas y otros muebles, focos, latas, llantas y similares que jamás se utilizan porque aún no necesariamente estén cuarteados, descompuestos, apolillados, oxidados, quiñados o desinflados. Séptimo, lo mismo se aplica a los juguetes que sus hijos o nietos han despachado al olvido o al desván. En sus primorosamente decorados dormitorios o salas de juego, si usaran siquiera un décimo de sus posesiones de muñecas y ositos, cubos o rompecabezas, aparatos eléctricos o dispositivos electrónicos, bicicletas y patinetes, pelotas y demás, ya sería mucho. Si bien algunos no son los preferidos a los que recurren a menudo, los demás seguramente peligran en boca de polillas o del óxido y van adquiriendo colores mustios por el polvo y la humedad acumulados. Al poco tiempo de deslumbrarlos como regalos de cumpleaños, de Navidad o de celebración que fuere, también debe contar que usted, una octava categoría, la enorme cantidad de productos tóxicos tales como baterías, gomas, lacas y latas de pintura que se depositan irresponsablemente donde se presente la ocasión y el lugar. La basura eléctrica y electrónica es otro de los graves problemas y en los que se dan las mayores tasas de consumo, ICOC. Se trata del cambio prematuro, la llamada obsolescencia planificada de aparatos, procesos que es muy común en la mayoría de bienes, pero que lo es especialmente en lo que se refiere a las computadoras, los iPads, los juegos electrónicos, las tablets y los celulares. Este es otro ejemplo de los peligros a que pueden dar lugar, no solo por el desperdicio que implican, sino por las consecuencias ecológicas y para la salud que de ahí se desprenden. En décima instancia, y para terminar con esta muestra, si bien tratamos al margen, pero no por eso menos importante, habría que añadir toda esa aglomeración de mercancías subconsumidas, los bienes desperdicio, que desempeñan un papel cada vez más importante en los esfuerzos de venta. Es el caso de los envoltorios de las mercancías que adquirimos o que sirven para transportarlos a lugares de venta. Una vez
que el bien se consume terminan convirtiéndose en una piltrafa inevitable, pero que bien podrían tener un uso posterior. Nos referimos principalmente a los envases de plástico y celofán, de metal o de vidrio, o de papel o de cartón. Ocupan un lugar especial por los porcentajes cada vez mayores que implican el costo y por tanto en el precio de un bien, hecho lamentable, dadas las condiciones técnicas cada vez más sofisticadas que hacen posible su reuso por medio del reciclaje o de la limpieza y transformación de materiales conexos. 2.4. Sobregasto y subconsumo de servicios. De las categorías relacionadas con los bienes perecederos y los duraderos tratados separadamente, pasamos a otra, a la tercera, relacionada con los servicios. Aunque su tratamiento resulta más complejo, también aquí encontramos casos evidentes de desperdicio, que implican enormes cantidades de gasto que podrían ahorrarse sin mayor esfuerzo. En este caso, la preocupación ya no se centra tanto en el subconsumo de una mercancía adquirida, sino en todo lo contrario, el sobreconsumo, que también implica sobregasto y por tanto desperdicio de dinero. Es decir, en este caso, el subconsumo viene inevitablemente acompañado de sobregasto. Pensemos en un caso específico de desperdicio y derroche. Se trata del tristemente conocido uso exagerado del agua, en el que las tuberías o los caños no solo gotean por desperfectos, sino que son reflejo de la actitud de muchas personas que dejan correr el líquido en demasía para regar el jardín y para lavar la ropa, utensilios o su propia persona. Es obvio que tiene que perderse necesariamente una cierta parte, aunque hay casos en que se puede volver a utilizar, como veremos en su momento. Es sorprendente que, como lo afirma Ray Halmon 2008, se estima que el 85% del agua de uso doméstico termina mal gastado en el mundo. En el Perú, mientras el 30% no tiene acceso al agua, el desperdicio sería del 40%, con una norma permisible a nivel mundial del 20%. Básicamente por la falta de mantenimiento de las redes, en donde el colmo es que los que viven en zonas residenciales pagan 3,20 soles por metro cúbico, mientras que en los barrios marginales el costo es de 36 soles, sin garantía alguna de su potabilidad. También puede aplicarse el caso verdaderamente importante relacionado con las variadas fuentes de energía, cuya producción se basa generalmente en el uso de recursos naturales no renovables que les sirven como insumos: petróleo, gas, carbón. Lo que se aplica especialmente al sobregasto en electricidad, derivado del hecho de que muchas familias tienen encendidos focos, no necesariamente de la variedad de los ahorradores, televisores, radios, termas o planchas, por periodos en que no necesitarían de tales servicios. A ese respecto, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, los hogares son directamente responsables de 1/4 del uso final de energía, así como paso se ha dicho de la generación de 2/3 de la basura municipal en la Unión Europea. Lugar aparte ocupan los calefactores y los aparatos de aire acondicionado, al que se acostumbran las personas que viven en climas gélidos o tropicales, respectivamente en cada caso. Las temperaturas se mantienen generalmente bastante por encima de lo normal, 21 grados Celsius, en los lugares en que se requieren los primeros y muy por debajo de ese nivel, 16 grados, en el segundo de los casos. Igualmente, ese tipo de exceso de gasto se da en las empresas y sobre todo en las oficinas públicas, en las que se acostumbra a dejar encendidas las luces toda la noche, en edificios completos, no solo del sector público, sea por dejadez, sea para lucir y como símbolo de solvencia y poder, sus impactantes instalaciones, lo que acostumbran especialmente los bancos y grandes centros comerciales. También el alumbrado público generalmente se activa antes de lo necesario y se apaga después de haber amanecido. A pesar de los avances en el desarrollo del software y la informática que permitirían minimizar las mermas,
En todas esas circunstancias, el gasto en energía es extremadamente alto en términos de desperdicio, tanto de día como cuando no se necesita necesariamente en las noches. 2.5. Tratamientos de bienes duraderos más complejos. También hay otras formas de subuso, generalmente en términos de tiempo y energía, que podrían caber dentro de la categoría o de las diversas variedades de la capacidad ociosa del consumo. Se trata de una serie de bienes de consumo duradero, cuyo tratamiento es algo más complicado y discutible. Nos referimos a vehículos, viviendas, terrenos y similares, especialmente en lo que al cálculo de capacidad ociosa de consumo se requiere. Los problemas metodológicos se complican porque se trata de bienes duraderos privados que efectivamente, aunque con excepciones, no se pueden utilizar todo el tiempo porque solo sirven a sus dueños en periodos determinados, por horas, por semanas o por meses, generalmente definidos por la temporada del año, por el horario y el lugar de trabajo, por costumbres culturales y sociales, por el tamaño de la familia y la edad de sus miembros, entre otros factores. A ese efecto es pertinente mencionar los servicios que brindan ciertos bienes de consumo duradero, de menor cuantía, básicamente aparatos eléctricos y electrónicos, como calefactores o lavadoras, como planchas o microondas, como radios o televisores. De mayor importancia, sin embargo, son los automóviles, las camionetas y las motocicletas, así como otros vehículos de uso particular, que obviamente solo se utilizan y sirven por unas pocas horas al día, aunque también hay casos en que se aprovechan casi al máximo en horas punta, cuando se trata de taxis o cuando se adoptan ingeniosos mecanismos para suavizar el problema, como veremos. Según información propalada por el Dr. Antonio Bragg, ministro del Medio Ambiente del anterior gobierno en Lima Metropolitana, el uso de un automóvil se limita a 1,2 personas por vehículo, lo que es un claro indicador de la alta capacidad ociosa en el consumo vigente, cuando la tasa natural bien podría ubicarse en el doble o triple de ocupación. Otro activo muy importante tiene relación con los terrenos y las tierras, sean de uso habitacional, recreativo o agropecuario, que se adquieren para realizar prontas construcciones o para adquirirlas. Pero también, y esos son los que interesan aquí, con los que se adquieren con fines especulativos o para lavar dinero, y que durante muchos años permanecen eriazos al margen de lo que nominadas reservas de exploración mineras, gasíferas o petroleras, que generalmente permanecen ociosas, sea completa, sea parcialmente, en espera de mejores tiempos, es decir, con la expectativa de obtener mayores precios para los recursos naturales en el mercado doméstico o internacional. Pero también deberían incorporarse a este rubro las viviendas desocupadas en las grandes urbes, que potencialmente se podrían alquilar, así como las casas de playa o de campo que están práctica o literalmente cerradas durante 8 o más meses al año. Trataremos estos temas tan espinosos y controvertidos más detenidamente en el capítulo 7, sección 1. Si bien estos son los ejemplos ilustrativos más importantes en términos del mayor valor real o potencial que significa su subuso en diversos países del mundo, requieren un tratamiento de política distinto al de los bienes comunes sujetos al COC o al SMR que ilustramos en la sección anterior y en los que nos concentraremos en lo que sigue. Específicamente en los capítulos 6 y 7, que versa sobre las políticas para reducir el subconsumo. Debe notarse que cuando tales bienes están sujetos a depreciación o pasan de moda, si permiten un estimado de la COC, la que se daría si se desechan antes de su agotamiento o depreciación, en el sentido físico, psicológico, tecnológico de la palabra. Este es un tema complejo en la medida en la que puede afectar la obsolescencia planificada, diseñada por parte de las empresas, en el caso de que se llegara a la obsolescencia física, que es de 9 a 12 años en el caso de los automóviles de uso normal,
En esos momentos no habría mayor problema. Sin embargo, la dificultad surge cuando la COC proviene principalmente de la obsolescencia psicosocial o tecnológica, en el sentido de que los bienes pasan de moda o se dejan de producir, pero físicamente aún estarían en perfectas condiciones de satisfacer sus principales funciones y cubrir necesidades sentidas.